salve María, Madre de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, luego de la clase de la semana pasada, de hace 15 días, que habíamos hablado acerca de metafísica, en su primera parte llamada ontología, es decir, el estudio del ser, ahora vamos a ver la teología natural. De hecho, en la última clase nosotros hablamos de las causas, de la causalidad. La causalidad es muy importante porque a nosotros nos lleva hasta la causa primera del ente, es decir, a Dios. Pero para eso, primero tenemos que hacer este prolegómeno. Como dice acá el título, la existencia de Dios no es evidente. ¿Qué quiere decir? Ante todo tenemos que aclarar el término. ¿Qué quiere decir que algo es evidente? Evidente es lo que está delante de mis ojos. ¿No? Si uno estuviera viendo un paisaje, por ejemplo, delante de nuestra mirada estaría lo que contemplamos, ¿no? Ex videns, lo que está delante. En el ámbito intelectual también hay cosas evidentes, como los primeros principios, que ya comentaremos mediante la clase que viene. Por ejemplo, el primer principio es el de no contradicción, que dice que no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Cuando uno entiende cada una de estas partes, entonces ve que esto es evidente. Yo no puedo estar al mismo tiempo sentado y parado. No se puede ser y no ser, ¿no? Puedo estar ahora sentado y después dentro de un rato de pie. Bueno, eso sí, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, simultáneamente, yo no puedo estar de pie y sentado, ¿no? Entonces, cuando uno entiende las partes de este principio, entonces ya resulta evidente. Bueno, eso es algo evidente en el ámbito intelectual, ¿sí? Como algo que tengo, como un paisaje que tengo delante de mis ojos. Bueno, resulta que Dios no es evidente. ¿Y por qué Dios no es evidente? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo demostrar la existencia de Dios, pero lo tengo que hacer a través de un razonamiento. Porque yo no puedo pasar del ámbito del pensamiento al ámbito del ser. Es decir, yo no puedo hacer un razonamiento para decir 2 más 2 es 4, por lo tanto Dios existe. No, así no. Porque ese 2 más 2 puede que esté solo en mi cabeza, digamos así, y que no esté allá afuera en la realidad. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Voy a explicar un poco más esto. Santo Tomás pone este texto, ahí abajo está la cita en la Suma Teológica, dice así, este es una objeción. Los que conocen la Suma Teológica saben muy bien que Santo Tomás primero se plantea dificultades, o sea, objeciones, y después las resuelve. Esta sería la objeción, la dificultad. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo, o sea, Aristóteles, en Primero Posterius, lo atribuye a los primeros principios de demostración, como hemos dicho, los primeros principios de ser. Por ejemplo, una vez sabido qué es el todo y lo que es la parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se pueda comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí. Bueno, según este razonamiento, entonces Dios sería evidente. ¿Por qué? Porque es más inmenso lo que está no solo en la mente, sino en la realidad. Cuando uno dice concepto Dios, entiende lo más inmenso posible. Pero esto es en términos técnicos, se llama un paralogismo. ¿Por qué?
porque yo supongo que Dios es lo más inmenso. Y yo supongo que entonces Dios se da también en la realidad. Porque si fuera así como dice este razonamiento, entonces esto sería evidente. Pero esto no es así. Ahora vamos a explicar por qué es importante concluir esto. Esta objeción que está ahí escrita es de San Anselmo. San Anselmo es muy importante. La objeción está tomada del Proslogion, una obra de San Anselmo muy breve, muy corta, muy hermosa, pero está basada al principio en este argumento. Y este argumento en realidad es falso. ¿Por qué? Nuevamente digo, porque pasa del orden del pensamiento al orden del ser. Es decir, pasa de lo que yo pienso, del orden ideal, al orden real. Por ejemplo, si yo pusiera un clavo en la pared, pintado, yo dibujo y lo pinto, bueno, yo de un clavo pintado no puedo colgar ningún cuadro real. Simplemente se caería. Es decir, yo no puedo pasar del orden de lo pintado, del orden del ideal, del orden del pensamiento, al orden de la realidad. Yo para demostrar que algo existe en la realidad tengo que demostrarlo de otra forma. Bueno, en honor a San Anselmo hay que decir que uno no puede sintetizar ni el proslogio ni toda la obra intelectual de San Anselmo, que es inmensa, en el argumento teológico, que a veces se ha hecho así. Valga esa aclaración. ¿Por qué es importante sostener que la existencia de Dios no es evidente? Porque Kant, el filósofo de la Edad Moderna, que le dio origen al pensamiento, uno de los más importantes, que le dio origen al pensamiento iluminista, que es el que está detrás de la Revolución Francesa, etc., Kant cree refutar toda la teología natural, por ende la metafísica, al rebatir los argumentos de Descartes, es el que está allí. En realidad, lo que Kant hace al refutar a Descartes es decir que el argumento ontológico está mal, ¿no? que es insuficiente. Y en esto estamos de acuerdo con Kant, pero lo que Kant se equivoca es que uno no puede decir que la metafísica es imposible y que tampoco la ontología, la teología natural sirve para nada, porque él refuta a Descartes. Porque toda la filosofía, por ejemplo, de Santo Tomás, entre otros, no está basado en el argumento ontológico, no está basado en un pensamiento del orden ideal al orden real. Esto es muy importante que quede claro, ¿sí? Así que Kant no nos mueve un pelo a nosotros, porque lo de Kant no nos aporta nada, nada en ningún aspecto. Otro día habrá que hablar del concepto de persona y de lo que hoy toman las ideas del personalismo. Insisto, Kant no nos aporta nada. Todo lo de Kant es error y está mal, ¿sí? Y lo que dice acierta acá Kant, ya lo ha dicho Santo Tomás. Así que quede esto claro. Kant se equivoca en la mayoría de sus postulados filosóficos. ¿Qué dice Santo Tomás al respecto? Es esta cita que está allí y después hay otras citas paralelas que están puestas aquí de página. Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. Por ejemplo, los dioses griegos, o romanos. No obstante, aún suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo, no se sigue que entienda que lo que se significa este nombre se dé en la realidad, pues tan solo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que existe en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo mayor que lo que pueda pensarse. Y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. O sea que la existencia de Dios no es evidente. Es decir, no está delante de nuestra mirada así. Yo los miro ahora la pantalla y ustedes me miran a través de la pantalla. No es algo evidente. No es algo como los primeros principios que se puede deducir de un puro razonamiento. Por lo tanto, esto es importante saberlo. ¿Y yo puedo demostrar que Dios existe? Sí. ¿Es evidente? No. ¿Por qué? Porque algunos tienen una idea falsa de Dios, porque otros no puedo pasar del orden del pensamiento al orden de la realidad, etc.
¿cómo hacemos para demostrar que Dios existe? Bueno, Santo Tomás sistematiza en la Suma de Teología, en la cita que está ahí abajo, pero como ustedes van a ver, hay un montón de obras de Santo Tomás donde habla exactamente de lo mismo. Yo voy a seguir el orden de la Suma, que es el orden tradicional, y vamos a hablar de las 5 vías, los 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. El primero es el del movimiento. Muchas de estas vías, Santo Tomás es un gran sistematizador. La gran vía del movimiento, que Santo Tomás llama en la Suma la más evidente, viene de Aristóteles. Así que acá está Aristóteles, está Averroes, Avicena, los grandes comentadores árabes de Aristóteles. Pero para sistematizar y sintetizar, yo voy a decir solamente a Santo Tomás. Y las citas de abajo son de pie de página, son solo del doctor Angélico. Bueno, primer principio es todo lo que se mueve es movido por otro. Por ejemplo, si uno ve un parabrisas roto, ¿no? Como se ve en la imagen, uno dice, bueno, evidentemente alguien tiró una piedra. La piedra, ¿cierto? Sola, o hay una pedrada que cayó una tormenta, ¿no es cierto? O bien alguien arrojó una piedra. Entonces, necesariamente la piedra no cayó sola. Entonces, todo lo que se mueve es movido por otro, porque las piedras no vuelan por los aires, ¿no? Entonces alguien agarró una piedra y la aventó, la tiró, y así rompió un parabrisas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Por qué? Porque la piedra no tiene movimiento por sí misma. Ya habíamos hablado nosotros en cosmología, en filosofía de la naturaleza, que el paso de la potencia al acto se da por otro ente que esté en acto. El acto es la perfección, ¿no? El movimiento es un acto. Entonces, para que la piedra que está en potencia, está en el piso, alcance una direccionalidad para romper un vidrio, entonces necesariamente pasa de la potencia al acto por alguien que está en acto, es decir, una mano que arroja la piedra. Pero este principio, además es necesario decir que no se puede estar al mismo tiempo un ente en potencia y en acto respecto de lo mismo. ¿Por qué? Porque si la piedra está en el piso, está en potencia de estar en movimiento. Pero una vez que está arrojada, ya está en acto, está en movimiento. No puede estar al mismo tiempo en el piso y en el aire yendo a romper un parabrisas, por ejemplo. Entonces, no se puede estar al mismo tiempo respecto de lo mismo en potencia y en acto. Y además de esto, hay que agregar un segundo paso en el razonamiento que pone Aristóteles. No se puede ir al infinito en los entes que están en potencia y en acto. ¿Por qué no se puede ir al infinito? Quizás esto es lo más difícil para que uno lo comprenda. Porque es muy simple. Si uno pusiera infinitos vagones en un tren, no por eso se mueve el último vagón. La única explicación para que todo el tren se mueva y se mueva el último vagón, necesariamente tiene que ser que existe una locomotora. Es la única explicación. Porque si no, por yo poner infinitos vagones, no pongo el movimiento en el último vagón. Más aún, no habría último vagón. Porque si estoy diciendo que hay infinitos motores y movidos, entonces necesariamente no hay último vagón. Es decir, que nunca habría reposo, dicho de otra forma. Es decir, que la piedra andaría siempre girando y todas las demás cosas. Por lo tanto, dado que hay algo que pasa del movimiento a la quietud y que por lo tanto se acaba el último movimiento, quiere decir que no hay infinitos motores y movientes. No hay infinitos entes en potencia y en acto intermedio que estén entre el primero y el último. O que de esta forma no existe un primero, digamos. ¿No? Necesariamente tiene que existir uno que esté en acto puro, es decir, en pura perfección, eso quiere decir acto, recuerden, perfección, que le dé a los demás la posibilidad de moverse y que él además no se mueva. Entonces, esto que estamos hablando, esto es Dios. Dios es el acto puro, es decir, es el motor inmóvil, como lo llama Aristóteles, es el que mueve a todos, pero que él mismo no se mueve, porque él no pasa de la potencia al acto, porque potencia quiere decir capacidad y quiere decir imperfección, y ese motor primero no puede tener imperfección. Entonces, es necesario que exista alguien que sea acto puro, que sea el motor de todas las cosas y que él además siempre permanezca en esa perfección. Eso es.
Esta es la primer vía que explica la existencia de Dios. La segunda vía es la de la causa eficiente, que se parece bastante a esta que hemos explicado del motor inmóvil o la del movimiento, pero que no es lo mismo. Hay un orden de causas eficientes. Nosotros tenemos que tomar siempre la causa eficiente tomada per se y no per accidens, como expliqué la semana pasada en el programa anterior. ¿Qué quiere decir? La causa evidente que es por sí y no por otro. O sea, dicho de otra forma, más simple. Yo no puedo decir qué es primero, el huevo o la gallina. ¿No? Porque si vamos así, el huevo y la gallina, uno podría decir siempre el huevo lo puso una gallina y la gallina antes fue huevo y así sucesivamente. Yo cuando hablo de causa eficiente, hablo de causa eficiente per se, directa. Es decir, mi mano se mueve. Bueno, si se mueve, hay una causa eficiente que la mueve. Será mi cuerpo, mi persona, porque las acciones son de las personas. Y si la persona se mueve, bueno, quiere decir que hay una parte que mueve a la otra y que hay algo que mueve a la mano. Entonces será el alma, que es el acto primero del cuerpo. Pero el alma pasa de la potencia al acto. Entonces, nuevamente hay algo que está en causa eficiente y que la hace pasar al alma como principio primero de operaciones. Bueno, así se entiende, ¿no? Es decir, de causas per se, por sí mismas, no para atrás en el tiempo, que eso sería como per accidens, ¿no? Por accidente, digamos, ¿no? El huevo y la gallina, ¿sí? Entonces, en este orden de causa eficiente, por ejemplo, unas fichas de dominó que son tiradas, ¿no? Y que uno ve que una mueve a la otra, bueno, eso es la causa eficiente, ¿no? El que es principio de la operación del otro, ¿no? Y que depende en el ser del anterior. Algo por lo cual algo es lo que es, como definimos antes, ¿no? O adquiere el movimiento o el principio de acción. Bueno, pero la causa eficiente siempre es previa al efecto. Siempre es previa al efecto. Y como es previa al efecto, además hay que agregar que nada es causa de sí mismo. Mi ser es causa de mis padres. ¿No? Yo no soy causa de mi ser. La casa no es causa de su ser. Será el albañil, el arquitecto, el herrero, el carpintero, etcétera, quien haya trabajado ahí. Nadie es causa de sí mismo, en contra de Descartes, que sostenía esto. Es ridículo, que decía que Dios es causa sui, causa de sí mismo. No, evidentemente que no. Hay un orden de causas eficientes y nadie es causa de sí. Y nuevamente, como explicamos antes, no se puede ir al infinito en el orden de causas eficientes y efectos causados. No se puede ir al infinito. Entonces, necesariamente, nuevamente, por lo que expliqué antes, tenemos que llegar a explicar que hay una causa primera. Porque si no, nuevamente, si hubiese un orden infinito de causas eficientes, entonces no habría causa intermedia, no habría causa última. O sea, no habría nada que dejara de obrar. No habría causa última. Entonces, necesariamente tiene que haber una causa primera que explique que sea lo que explique la causalidad eficiente de todos los demás entes. Esto es Dios. Dios es la causa eficiente que hace que todos los demás entes obren de la forma que sea. ¿Sí? Entonces, esta es la conclusión de la segunda vía. La tercera vía, la del ente contingente y necesario. ¿Qué quiere decir algo contingente? Lo contingente quiere decir que puede no estar. Y si puede no estar, en efecto, alguna vez no estuvo. Porque si siempre estuvo, entonces no puede no estar. ¿Sí? No sé si se entiende, ¿no? Necesariamente lo contingente puede no estar. Entonces, empezó a ser, por decir así, ¿no? Alguna vez no estuvo. Por ejemplo, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Un alpinista que sube una montaña, ¿no? Un andinista, una persona que escala. Entonces, necesariamente puede no estar. Entonces, alguna vez no estuvo. Esto está dependiendo necesariamente, en este caso, no sé, de la soga, digamos, ¿no? Si alguna vez no estuvo, si la soga no está, directamente él se cae, ni estaría. Entonces, depende esencialmente de ello. Pero siempre lo que puede no estar, y por ende alguna vez no estuvo, se explica por alguien necesario.
porque si no, no habría nada. Y alguien necesario puede ser o necesario por sí o necesario por otro. Pero nuevamente no podemos poner un necesario por otro y ese por otro y ese por otro y así sucesivamente, porque nuevamente caemos en la contradicción de la causalidad infinita, que es imposible. Quiere decir que no habría tampoco ningún contingente, no habría ningún último. Entonces, necesariamente para que nosotros explicar la contingencia, es decir, los seres que pueden no estar, necesariamente tenemos que explicar o poner un ser que exista por sí y no por otro. Y no por otro. Por lo tanto, si existe por sí y no existe por otro, entonces ese es Dios. Dios es el ente necesario por sí mismo, que se explica por sí. Y Él es el que hace otros entes, o necesarios por otro, en este caso por Él, o bien contingentes. ¿No? Es decir, que pudieron no estar, y que de hecho alguna vez no estuvieron. Que dependen de Él absolutamente. Por eso, evidentemente, acá llegamos a Dios como ente necesario. La cuarta vía se llama de la jerarquía de los entes. Si uno dice, si uno ve la escala de los seres, por ejemplo, como se observa en esa imagen, uno dice, los más seres más bajos son los inorgánicos. Bueno, después hay unos seres que son más perfectos que los inorgánicos, que son los vegetales, que tienen las perfecciones de los seres inorgánicos, por ejemplo, la dureza, la impenetrabilidad, pero que además tienen vida, es decir, se mueven a sí mismos, como lo vamos a explicar en alguna clase dentro de poco. Pero además, dentro de los seres que se mueven por sí mismos, hay unos más perfectos que los vegetales, porque hay unos seres que tienen movimiento, que tienen conocimiento, sensible, pero conocimiento, y tienen ciertas tendencias, ¿no? Es decir, el animal ve la comida, va y come, ¿no? Seres sensibles, sensitivos. Pero hay seres que son más perfectos, porque además conocen la razón de fin, y eso es el hombre. ¿No? Además de los seres más perfectos, que son los hombres, ¿no? Hay además otros seres. ¿No? Entonces hay una jerarquía de seres. Lleguemos hasta el hombre por ahora, ¿no? Entonces uno dice, hay una jerarquía de seres, ¿no? Ni que el ser superior asume las perfecciones de los seres anteriores, ¿no? Y así también podemos decir, hay cosas que son más o menos, unas buenas, nobles o veraces, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son más o menos unas, más o menos buenas, ¿no? Algunas que son óptimas, otras que son buenas, otras que son regulares, etc. ¿No? Y así lo demás, ¿no? El más y el menos siempre se da en relación a lo que es máximo, ¿no? Si uno, por ejemplo, pusiera una fuente de calor, uno diría, bueno, lo que es máximamente cálido. El ejemplo que pone Santo Tomás. Pero uno, con respecto al frío, uno también se habla de los grados Kelvin, por ejemplo, ¿no? Eh, el grado más bajo no existe negativo en grados Kelvin, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se dice lo el más o el menos en relación a lo que es máximo, ¿sí? Por lo tanto, hay un ente que tiene que ser necesario por sí, ¿sí? Y que es máximamente uno, bueno, noble y veraz. Y que además ese ente necesario es el máximo ante el cual todos los demás seres se comparan. ¿Sí? Así como existe una gradación de los seres, como decíamos antes, inorgánicos, vegetales, animales, hombre, ¿sí? Entonces tiene que haber un ser que tenga el grado máximo de ser, que sea máximamente uno, máximamente verdadero, máximamente bueno, máximamente veraz, máximamente bello, y que resuma en sí mismo todas esas perfecciones. Ese Y por último, tenemos que decir la vía del ordenamiento del mundo. Esta quizás es la vía más fácil de explicar a los que no conocen filosofía, porque hasta ahora dimos por supuesto todo lo que hemos explicado en filosofía, ¿no? Entonces, si uno no conoce filosofía, todas estas pruebas, uno se queda así como mirando, no concluye. ¿Dónde está la prueba? ¿No? Bueno, esta es la más fácil para decir a un ateo, por ejemplo, que uno se puede encontrar por una calle. Existe un ordenamiento del mundo, porque hay un orden al fin de las cosas, ¿no? O sea, las cosas están ordenadas. Por ejemplo, uno dice, la Tierra tiene durante 365 días da una vuelta alrededor del Sol, y el invierno
Después del invierno viene la primavera, después de la primavera viene el verano, después del verano viene el otoño, y después del otoño viene el invierno. Y es siempre igual. Entonces hay un orden, ¿no? O uno dice, por ejemplo, el orden de los planetas, o el día y la noche, ¿no? Entonces uno dice, hay un orden, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden se explica necesariamente por alguien que ordena. Si hay una casa, bueno, alguien la hizo a la casa, ¿no? Alguien puso el ladrillo donde va, el cemento, la madera, el hierro, etcétera. Entonces, el orden se explica por una inteligencia. Si la pieza está ordenada, alguien la ordenó. Sola no se ordena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el orden siempre se explica por una inteligencia, pero nosotros vemos que el mundo está ordenado, que el hombre está ordenado. Uno dice, tenemos la cabeza acá, después el cuello, después el cuerpo, las manos siempre están en los extremos de los brazos, y todos somos iguales, ¿no? Entonces dice, el orden se explica por una inteligencia que ordena. Entonces uno dice, ¿quién es la inteligencia que ordena el hombre, lo pequeño y lo grande? ¿Mm? El hombre y el cosmos. ¿Mm? Bueno, entonces necesariamente hay una inteligencia que lo ha ordenado, necesariamente. Ha ordenado todo. ¿Mm? Entonces esa inteligencia evidentemente es el ser inteligente que dirige hacia el fin, que es él, eso después lo vamos a ver, el que dirige hacia su propio fin todas las cosas. ¿Mm? Entonces ese es Dios. ¿Mm? Por lo tanto, el orden del mundo nos lleva a nosotros a contemplar al mismo ordenador de todos, a la causa final de lo existente. Entonces, Dios es quien da el orden del mundo. Bueno, hasta acá la demostración de la existencia de Dios. Puedo demostrar que la existencia de Dios, nosotros llegamos a Dios como acto puro, como decía la primera vía, es decir, como ser perfecto. Eh, la filosofía lo llama así, el Dios es el mismo ser subsistente. Esta frase del libro del Éxodo, yo soy el que soy, escrito ahí en hebreo y en castellano, esta frase de la Sagrada Escritura se ha visto aplicada por los filósofos cristianos a esto que se llama Dios, que es el mismo ser subsistente. El mismo ser subsistente. Porque ahí Dios habla de un eterno presente, ¿no? Que no cambia, que siempre es igual, que es inmutable. Y desde ahí, o dicho en los términos de metafísica, que su S es igual a su esencia, su acto de ser es igual a su esencia. ¿Sí? Por lo tanto, Dios tiene en sí mismo todas las perfecciones. ¿Sí? Y por ende, también nosotros podemos decir que todo participa de Dios y que Él no participa de nadie, como dice la cuarta vía, porque todo lo demás tiene grados de ser, ¿sí? Grados de perfección, grados de unidad, grados de verdad, de belleza, etcétera. Y como tienen grados, entonces participan, es decir, toman parte de Dios, toman parte de Dios. ¿Sí? Y Él, como es el motor inmóvil, como es el acto puro, entonces Él no participa de nadie. Todas las perfecciones están en Él, no están en otro. ¿Sí? O anterior, dependiente ontológicamente de otro. Están ante todos en Él. Por esa razón, Él tiene toda la participación. Todos los demás entes participan de Él. Él no participa de nadie. ¿No? Por eso nosotros decimos que Dios es simplísimo, es decir, en Él no hay ninguna composición. O sea, dicho de otra forma, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia, no tiene forma, no tiene accidentes, no tiene, no tiene una distinción entre acto de ser y esencia. Es decir, Dios es acto puro. Dios no entra en composición con nada ni con nadie. Dios es siempre el absolutamente otro. Eso quiere decir que Dios es absolutamente simple. Esta es la conclusión de la cuestión 3 de la suma teológica. ¿No? Entonces, que es la aplicación de los principios de la existencia de Dios, que es la cuestión 2. Entonces, si uno sabe que Dios es el ser absolutamente simple, entonces desde ahí uno puede explicar todos los otros atributos de Dios, ¿sí? Como lo vamos a hacer ahora. San Juan Damasceno, el último de los padres de la Iglesia, que Santo Tomás cita muchas veces aquí en el Tratado de Leo I, como se llama esta parte, dice, estas cosas no significan lo que Dios es, sino lo que no es. No es ninguna de las cosas que existen,
no como si no existiera, sino en cuanto está más allá de todas las cosas que existen. O sea, dicho de otra forma, lo que nosotros más sabemos de Dios es cuando decimos Dios no está en el tiempo. Decimos es eterno. Dios no tiene medida. Dios es inmenso. Y así sucesivamente. Porque nosotros tomamos medida, entonces pensamos, ¿no es cierto?, de acá hasta acá, ¿no? Entonces tomamos un principio y un fin. Bueno, Dios es inmenso, no tiene esas medidas, digamos, no está en el tiempo, ¿eh? No tiene, nació tal día y muere tal día, no, es eterno. ¿Por qué? Porque está en otra duración, no está en el tiempo. Entonces, estamos diciendo lo que Dios no está en el tiempo. Esos atributos son los mejores para Dios, porque le negamos todas las cosas que están acá, la medida, el tiempo, etcétera, y otras cosas más, ¿no? Eh, y además dice, Dios está más allá de todas las cosas que existen. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros decimos, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Nosotros pensamos, tendemos a pensar la bondad como la conocemos en este mundo, ¿no? Una persona que además es buena. Esa persona podría ser mala. Bueno, pero Dios no es así, porque no hay ninguna distinción entre su ser personal y su bondad. Porque si hubiese una distinción entre su ser personal y su bondad, Dios no sería simplísimo, porque habría dos partes Dios, una su ser personal y otra su bondad. O sea, Él por existir es persona y por existir es bueno. Es lo mismo, ¿sí? Aunque no entendemos. Por eso dice, está más allá de todas las cosas que existen. A eso se refiere Don Juan Damasceno. De Dios, por eso Santo Tomás sintetiza esto en la frase del Damasceno, dicho de otra forma. De Dios no podemos decir lo que es, sino lo que no es. Y cómo las demás cosas dicen en relación a Él. Nosotros decimos, Dios es el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy su siervo. Por eso, primero, nosotros tenemos que afirmar las proposiciones negativas en Dios. Esto, afirmar las proposiciones negativas de Dios es lo que dice Santo Tomás ahí en esta cita. Nosotros de Dios afirmamos lo que decimos por causalidad, remoción y eminencia. ¿Causalidad qué quiere decir? Bueno, de hecho demostramos a Dios por la causalidad, ¿no? Es decir, Dios es el primero de todos los entes. Es la causa primera de todo ente. Entonces, la causalidad es lo primero. Luego que afirmamos la causalidad, que es la causa primera de todo ente, y así llegamos que es acto puro, que tiene todas las perfecciones, etc. Entonces, luego afirmamos la remoción. ¿Qué quiere decir? Afirmamos de Dios las proposiciones negativas. Le quitamos a Dios todas las imperfecciones que hay en este mundo, incluso las perfecciones mixtas, es decir, complejas, ¿no? ¿Nos conoce? Sí, como el hombre, no, porque nosotros conocemos por pasos, gradualmente, de modo imperfecto. Dios no es así. Dios no es nada imperfecto, ¿no? Entonces Dios no es de modo imperfecto, ¿no? Entonces le negamos toda la complejidad, ¿no? Incluso las perfecciones mixtas, ¿no? Esa vía se llama vía de la remoción, como dice ahí, vía remoción, ¿no? Es decir, afirmamos de Dios las proposiciones negativas, negando la complejidad que hay en este mundo. Luego afirmamos de Dios las perfecciones que se derivan de los trascendentales. Remito al programa emitido hace 2 clases antes, ¿no? Que son lo uno, la verdad, lo bueno, lo bello. Es la cuarta vía, los grados de perfección en el ser. Yo puse perfección en ser inorgánicos, vegetales, animales, etcétera, porque es lo más fácil de darse cuenta. Son grados de ser. Pero también puede ponerse grados de unidad, grados de verdad, grados de bondad, grados de belleza. Bueno, entonces en Dios afirmamos ante todo que Él es máximamente uno, máximamente la verdad, la bondad, la belleza con mayúsculas. Esta es la vía entonces, la otra, ¿no? De la causalidad y de la eminencia. Y al final afirmamos de Dios las perfecciones derivadas de los seres pensantes. Por ejemplo, decimos que Dios tiene vida,
pero no es que tiene vida, es la vida, porque su ser es la vida con mayúscula, ¿no? Nuevamente lo que expliqué antes, ¿no? Ser, pues. Lo mismo la inteligencia, Dios es la inteligencia, la voluntad, el poder, la ciencia. Es decir, todas esas perfecciones que nosotros en este ámbito encontramos en los seres humanos, ¿no? Las afirmamos de Dios de modo eminente, ¿sí? De modo superlativo. ¿Sí? Y fíjense, de esta forma llega Aristóteles en una frase que es ciertamente genial, eh, ahí en el libro de la metafísica, creo que ya la habíamos citado en algún programa, pero no se puede dejar de citar cómo un pagano llega a esta conclusión, ¿no? Un pagano digo porque no tenía la Sagrada Escritura. La inteligencia se piensa a sí misma, puesto que es lo más excelente que hay, y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Está hablando de Dios, ¿no? La inteligencia que se piensa a sí misma, puesto que es lo más excelente que hay. Y el pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Pensamiento eterno, que también se apodera de su objeto en un instante indivisible, se piensa a sí mismo durante la eternidad. Está definiendo la eternidad como un instante indivisible. Y es el pensamiento eterno. Es decir, lo que más se parece en el ser humano a Dios es el pensamiento. El pensamiento va de perfección en perfección. Pero Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo. O como dice Cristo, el que me ha visto al Padre. La aproximación más grande que hay en el paganismo al misterio de la Santísima Trinidad. Como dice el padre Leonardo Castellano, el gran sacerdote argentino. Pero bueno, aquí evidentemente esto es una gran intuición, ¿no? Es la conclusión de la obra casi, ¿no? De la perfección. Santo Tomás dice, de Dios podemos afirmar sus perfecciones, pero Dios trasciende el modo de significar, como decía recién. ¿Dios es inteligente? Sí. ¿Es inteligente como el hombre? No. ¿Es inteligente como el ángel? Tampoco, ¿no? Dios es más inteligente que los ángeles. ¿Sí? O sea, trasciende el modo de significar, está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Eso quiere decir. Por lo tanto, nosotros decimos que Dios es el primer ente. ¿Sí? Y además nos decimos cómo los entes dicen relación a Él. Entonces tenemos que afirmar de que en esa frase de San Juan Damasceno que estamos comentando, ¿sí? Por eso decimos, Dios es el creador y el conservador de la existencia. Esto que Dios es el creador, nosotros lo podemos afirmar desde la teología natural, pero esto no lo afirmó ningún filósofo pagano. Ningún filósofo pagano. Nadie pudo afirmar que Dios es creador sin la fe revelada. Pero sin embargo nosotros podemos decir, si Dios es el primer principio, también tiene que ser principio de los demás entes. Y Dios no es que solamente se conozca a sí mismo con olvido de los otros entes, sino que en Él, que es el primer principio, conoce a los demás entes. En Él, que es el primer principio, conoce las demás entes como pueden participar, ¿no? De Él, tomar parte de Él, en los que de hecho son o en los que de hecho nunca van a ser. O sea, Dios conoce absolutamente todo, lo que es y lo que nunca va a ser también. ¿No? Por eso Dios mantiene el acto de ser, el ese, de los demás seres, dándoles el concurso divino. Es decir, Dios no solamente los hace ser en un momento, sino que Dios, podemos decir, si piensa en ellos, ¿no? De tal forma de que siguen existiendo, siguen estando. Y además le da la posibilidad de obrar, lo que llama el concurso. ¿No? El concurso divino, es decir, Dios es el primer ente, motor inmóvil, que los hace pasar de la potencia al acto y que por eso pueden obrar. Y por eso también decimos que su providencia sostiene el mundo. Es decir, Dios es el que ve antes de todas las cosas y por esa razón ordena el mundo hacia su propio fin, ¿no? La quinta vía para demostrar que Dios existe. Su providencia ve antes, providere, ver antes, ¿no? Él sostiene el mundo. ¿No? Dios lo ve todo antes. ¿No?
pero no antes como en el tiempo, como dijimos antes, Dios está fuera del tiempo. ¿Mm? Santo Tomás pone el ejemplo de una montaña. Dios es el que está en la cima de la montaña, ve todo simultáneamente, al principio y al final, abajo de una punta y en la otra. En cambio, el que está en la base de una montaña no puede ver nada más que un poquito para adelante y un poquito para atrás. ¿Sí? No puede ver de otra forma. Necesariamente su percepción es limitada. ¿Sí? Siempre y necesariamente. En cambio, Dios lo ve todo de modo simultáneo. ¿Sí? Por esta razón decimos también que en Dios no existe el azar. ¿Sí? Es decir, el azar es como decir la casualidad. No, porque Dios ve todo y desde un instante eterno, ¿eh? Como decía Aristóteles en la cita anterior, ¿no? Por esa razón en él no existe la casualidad, existe el orden, la causa, la providencia. Como conclusión de todo esto que estamos explicando rápidamente, que por supuesto que esta clase da para una materia de un año de estudio de filosofía, ¿no? Así que estamos diciendo todo muy, muy rápido. Como conclusión yo quisiera afirmar tres citas distintas que enseña la Santa Iglesia acerca de Dios. Y acá ya como que dejo un poco la filosofía y me meto ya en textos eh, al menos los dos primeros de Magisterio. Pero van a ver por qué los pongo. Primero es un texto del Concilio Vaticano I que afirma lo siguiente: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Es decir, lo que nosotros hemos hecho explicando que Dios existe con estas 5 vías, esto es algo que la Iglesia ha definido y es un conocimiento con certeza. No es una probabilidad, no es algo que me parece. ¿No? Porque me parece no tengo seguridad, si eso no es. Bueno, es un conocimiento por certeza. Y eso puede ser conocido mediante la luz natural de la razón humana. Es decir, al que tiene la razón sana, se le da cuenta que el ateísmo es imposible. Es imposible. Metafísicamente el ateísmo es imposible. No tiene razón de ser. Porque el que tiene la mente sana demuestra que Dios existe. ¿Sí? En segundo lugar, un texto del Papa Pío XII, que dice lo siguiente: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, como hemos hecho hasta ahora, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Este tema todavía no lo hemos hablado, quizás lo explayemos cuando hablemos de la ética. El concepto de ley natural es muy antiguo, es de los estoicos, y viene a nosotros a través de Cicerón, filósofos griegos, y Cicerón, filósofo romano. ¿Sí? Y estamos hablando del paganismo, y llegaban a Dios como ordenador del mundo, así que antes, ¿no? Siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Así que ahora que está de moda, por ejemplo, los LGBT, no nos digan eso a nosotros, porque es de ley natural que el matrimonio es un hombre, la unión de un hombre y una mujer. Y eso ya lo sabían los antiguos, es de ley natural. ¿Sí? Pero bueno, en otro momento desarrollaremos este concepto. Así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, es decir, Dios no es evidente. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. ¿Quiénes son los que niegan a veces la existencia de Dios? Los que tienen los sentimientos desordenados. Que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Como el hombre no quiere entregarse y renunciar a sí mismo, entonces por eso
A veces los ateos son los que viven de modo desordenado. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, dice el Papa Pío XII, ¿no? El espíritu humano, para llegar a esto, tiene que vencer lo que siente, lo que ve incluso, y lo que imagina. Estamos hablando de Dios como causa, motor inmóvil. ¿Sí? Así como los malos deseos nacidos del pecado original. Como claro, hay que ordenar el corazón para darse cuenta de que Dios existe. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Hasta ahí Pío XII en su famosa encíclica importantísima, Humani Generis. ¿Sí? Entonces, el hombre es fácil que se persuada de que, no, Dios no existe, entonces yo veo como que ¿a qué me voy a ordenar mis sentimientos? Y tercera cita que voy a poner, ya no del Magisterio de la Iglesia, sino de Santo Tomás. El artículo 1 de la Suma Teológica, la conclusión. Fíjense qué importante darse cuenta de todo esto que dice acá. Para la salvación humana fue necesario, o sea, porque Dios quiere que nos salvemos, entonces por eso lo hizo así, lo quiso hacer así, fue necesario que además de las materias filosóficas que estamos estudiando ahora, la filosofía, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. O sea, que Dios se comunicara, que enseñara su palabra. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar la sola razón. Puede llegar solo a la razón. Dice Isaías 64, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario, porque Dios quiere que nos salvemos, no que esté obligado de hacerlo, por eso fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Es decir, como es difícil saber que el hombre está hecho para Dios, entonces Dios quiere que nosotros nos demos cuenta y por eso nos comunica su palabra. Santo Tomás. Más aún, lo que de Dios puede comprender la razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Con esta fórmula es magistral. Porque la verdad de Dios sería conocida por pocos. ¿Quiénes sabían que Dios existía? Y que era uno, que era el acto puro, que era la causa eficiente, que era el ordenador del mundo, que era el ser necesario, que era la máxima unidad, verdad, bondad, belleza, etc. ¿Quiénes sabían eso? Pocos. Los filósofos más grandes de todos los tiempos. ¿O quiénes sabían que Dios era el autor de la ley natural? Pocos. Después de mucho tiempo, de muchos análisis, porque cuántos tuvieron que conocer y cuántos filósofos tuvieron que haber para que Aristóteles formulara, por ejemplo, la idea del acto y la potencia. Muchos análisis hubo que pasar, muchos siglos, muchos errores, y encima con resultados plagados de errores. Encima. ¿No? Pero de conocer esto depende de que nos salvemos. Es muy simple. Así. ¿No? Por eso sigue Santo Tomás. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino, por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación.
O sea, ¿por qué Dios dice que existe, que es bueno, que es uno, que es la bondad, la belleza en la Sagrada Escritura? ¿Por qué lo dice? Porque es la forma más fácil y segura de conocerlo. La forma más fácil y segura de conocerlo. Porque si tenemos que llegar a ese conocimiento después de esta clase que he dicho, y esta clase que supone toda la filosofía, entonces uno dice, y bueno, ¿y esto qué lo puede conocer? Y el otro no lo puede conocer. Entonces, para que lo conociéramos de forma más fácil y segura, Dios quiso revelarlo en la Sagrada Escritura. Y así como dice Santo Tomás, en comentario al credo, dice, una viejita conoce lo mismo y con mayor certeza que el mayor de los filósofos paganos. ¿Por qué? Porque tiene un credo. Así es. Bueno, hasta aquí nomás. Dejo acá la bibliografía para que ustedes puedan tomar nota. Estos son los mismos libros que he puesto en la clase anterior, en las dos clases anteriores. Y además de estos libros, ¿no?, de metafísica, porque recuerden que la teología natural es la conclusión de la metafísica, además de estos libros que he puesto antes, que, insisto, son la conclusión, hay además unos libros propios que son de teología natural. Y abajo hay uno de ellos, perdón, hay dos de ellos ahí abajo, y además de esos están estos otros libros que demuestran que en realidad lo que nosotros conocemos de Dios, lo que hemos hablado, las conclusiones, que a propósito he puesto unos textos en magisterio para que se entienda qué es lo que la Iglesia definió en el Vaticano I y cómo se tiene que entender. Todos estos textos, insisto, demuestran que el ateísmo es una contradicción desde el punto de vista de la metafísica y que quien sabe filosofía no puede ser ateo. Por eso es tan importante estudiar acerca de este conocimiento que nos lleva, en definitiva, a Dios. Porque en definitiva Dios es la verdad. Como decía ya Clemente de Alejandría, el mismo Dios, que es el autor de la naturaleza, es el autor de la Sagrada Escritura. Entonces no puede haber contradicción entre el libro de la naturaleza y el libro de la palabra